1. Las sombras de la playa. Una joven turista llamada Valentina decidió visitar Playa del Carmen en busca de sol, diversión y aventuras. Desde el momento en que llegó, se sintió atraída por la belleza del lugar, con su arena blanca y aguas cristalinas. Sin embargo, había algo en el aire que la hacía sentir inquieta, como si las olas susurraran secretos que no podían ser ignorados. Cada tarde, Valentina pasaba horas en la playa, disfrutando del sonido del mar y el cálido sol en su piel. Pero, a medida que caía la noche, comenzó a notar algo extraño. Las sombras parecían alargarse, y a veces creía ver figuras moviéndose en la distancia. Pensó que era solo su imaginación, pero no podía sacudir la sensación de que algo la observaba. Una noche, mientras caminaba cerca de la orilla, escuchó un susurro suave que parecía llamarla. Se detuvo, su corazón latiendo con fuerza, y miró hacia el agua. En ese momento, vio una forma nebulosa que se deslizaba entre las olas. Intrigada y aterrorizada al mismo tiempo, se acercó un poco más. Con cada paso que daba, los susurros se intensificaban, como si las almas de los que habían muerto ahogados estuvieran tratando de comunicarse con ella. Las figuras en el agua comenzaron a hacerse más claras, revelando rostros tristes y desesperados. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero algo la empujó a seguir adelante. Decidida a descubrir la verdad, Valentina comenzó a investigar la historia de la playa. Habló con los lugareños y leyó sobre los trágicos eventos que habían ocurrido en ese lugar. Descubrió que muchos habían perdido la vida en el mar, atrapados por corrientes traicioneras y olas gigantes. Sus almas, según la leyenda, estaban condenadas a vagar por la playa, buscando paz. Cada noche, las apariciones se volvían más intensas. Valentina se encontraba en un tira y afloja entre el miedo y la fascinación. En ocasiones, podía ver a las almas extendiendo sus manos hacia ella, como si la quisieran atraer al agua. La curiosidad la dominaba, y comenzó a preguntarse si había alguna conexión personal con esos espíritus. Finalmente, una noche decisiva, mientras la luna brillaba intensamente en el cielo, Valentina decidió enfrentar sus miedos. Se acercó al agua, dispuesta a descubrir lo que las almas querían de ella. De repente, una fuerza invisible la agarró y la arrastró hacia el mar. Gritó, pero su voz se perdió entre el rugido de las olas. Bajo el agua, Valentina se encontró rodeada de sombras. Las almas perdidas la miraban con ojos llenos de tristeza y anhelo. Una de ellas se adelantó, revelando una conexión que Valentina nunca habría imaginado. Era un antepasado que había muerto en el mismo mar, atrapado en un ciclo de dolor y pérdida. La figura le explicó que su familia había sido marcada por la tragedia, y que su presencia en la playa era la clave para liberar a las almas atrapadas. Valentina comprendió que debía aceptar su legado y ayudar a sus antepasados a encontrar la paz. Con un nuevo sentido de propósito, comenzó a realizar un ritual que había aprendido de los ancianos del pueblo. Mientras realizaba el ritual, las almas comenzaron a unirse a ella, formando un círculo de luz. Valentina sintió una conexión profunda con cada una de ellas, como si sus vidas y sufrimientos se entrelazaran con los suyos. Finalmente, con un grito de liberación, las almas comenzaron a ascender hacia la superficie, dejando atrás el peso de su dolor. Cuando Valentina emergió del agua, la playa parecía diferente. La atmósfera pesada se había disipado, y una sensación de paz llenaba el aire. Sabía que había logrado liberar a las almas atrapadas, y que su historia nunca sería olvidada. Playa del Carmen ya no era solo un destino turístico para ella, era un lugar de conexión y redención. Desde esa noche, Valentina visitó la playa regularmente, honrando la memoria de aquellos que habían perdido la vida. Compartió su historia con otros, enseñando sobre la importancia de recordar y respetar a los que han pasado. Las sombras que una vez la aterrorizaban ahora, eran un recordatorio de la fuerza de la familia y el amor que trasciende incluso la muerte. Con el tiempo, Playa del Carmen se convirtió en un lugar sagrado para Valentina. Ella entendió que, aunque la vida podía ser frágil, las conexiones que formamos son eternas. Las almas que una vez vagaban solas ahora encontraban consuelo en su legado,
y Valentina se convirtió en la guardiana de su historia. 2. El Hotel Maldito. Un grupo de amigos, emocionados por unas merecidas vacaciones, decidió hospedarse en un antiguo hotel en Playa del Carmen. El hotel, con su arquitectura colonial y atmósfera nostálgica, prometía una experiencia única. Sin embargo, había un aire de misterio que envolvía el lugar, como si las paredes estuvieran cargadas de secretos no contados. Desde el primer día, los amigos notaron cosas extrañas. Al llegar, una brisa fría recorrió el vestíbulo, y la recepcionista les dio una sonrisa que parecía un poco forzada. Mientras se instalaban en sus habitaciones, comenzaron a escuchar ruidos inexplicables, susurros apenas audibles que parecían emanar de las paredes. Esa noche, mientras se preparaban para salir a explorar, las luces parpadearon y una puerta se cerró de golpe, asustando a todos. Rieron nerviosamente, tratando de convencerse de que era solo una corriente de aire. Sin embargo, al mirarse en el espejo del baño, uno de ellos, Javier, juró que vio una figura detrás de él, aunque al volverse no había nada. A medida que las noches pasaban, las cosas se volvieron más inquietantes. Las risas lejanas resonaban en los pasillos, y cada vez que se acercaban a una puerta, la sensación de que estaban siendo observados se hacía más intensa. Una mañana, mientras desayunaban, una de las amigas, Sofía, notó que la sombra de una figura se proyectaba en la pared, pero cuando miraron, solo había luz y silencio. Los amigos decidieron investigar la historia del hotel, buscando respuestas sobre los extraños fenómenos. Descubrieron que el hotel había sido inaugurado en los años 30 y había tenido una serie de huéspedes que desaparecieron sin dejar rastro. Las leyendas hablaban de espíritus que no podían encontrar la paz y que atormentaban a quienes se hospedaban en el lugar. Una noche, mientras revisaban viejas fotos en la biblioteca del hotel, comenzaron a sentir una presencia a su alrededor. Las páginas de un libro se volvían, y una voz susurrante les decía que se fueran. Asustados, decidieron dejar la biblioteca, pero al salir, se dieron cuenta de que uno de ellos, Javier, había desaparecido. El grupo entró en pánico, buscando a Javier por todo el hotel. Las puertas parecían cerrarse solas, y un frío helado llenaba el aire. A medida que buscaban, comenzaron a ver visiones de los antiguos huéspedes en el pasillo, mirándolos con ojos tristes. Era como si esos espíritus estuvieran tratando de advertirles del peligro que corrían. Con la esperanza de encontrar a su amigo, decidieron investigar una habitación que había permanecido cerrada durante años. Al abrir la puerta, encontraron un cuarto polvoriento lleno de recuerdos olvidados. En el centro de la habitación, había un viejo diario que pertenecía a un huésped que había desaparecido en 1935. El diario contenía relatos escalofriantes sobre las experiencias de ese huésped, quien también había sentido la presencia de los espíritus. Describía cómo había intentado escapar, pero las sombras lo habían atrapado, llevándolo a un destino desconocido. Al leer esto, el grupo comprendió que Javier podría estar viviendo la misma pesadilla. Con el tiempo corriendo en su contra, decidieron hacer un ritual para liberar a los espíritus atrapados y buscar a su amigo. Usaron elementos que habían encontrado en el hotel, incluyendo velas y objetos personales de los antiguos huéspedes. Mientras realizaban el ritual, los susurros se intensificaron y las luces comenzaron a parpadear violentamente. De repente, una figura apareció en el centro de la habitación. Era Javier, pero su mirada estaba vacía y su piel pálida. Había estado atrapado entre dos mundos, y los espíritus lo habían mantenido cautivo. Al verlo, el grupo sintió una mezcla de alivio y horror. Sabían que debían actuar rápidamente para salvarlo. Mientras continuaban el ritual, una energía oscura llenó la habitación. Las sombras comenzaron a cobrar vida, tratando de separarlos, pero el amor y la amistad del grupo les dieron fuerza. Con un grito unificado, pronunciaron las palabras del ritual, y al instante, una luz brillante llenó la habitación. Las sombras comenzaron a disiparse, y Javier recuperó su conciencia. Todos los espíritus que habían estado atrapados también comenzaron a ascender, dejando atrás el dolor y la tristeza. Por fin,
el hotel fue liberado de su oscuridad, y el aire se sintió ligero y renovado. Al salir del hotel, el grupo se sintió agradecido por la experiencia, habían enfrentado sus miedos y habían aprendido sobre la importancia de la amistad y la conexión con el pasado. Aunque el hotel había sido un lugar de terror, también se había convertido en un símbolo de redención. Desde ese día, los amigos prometieron nunca olvidar lo que sucedió y compartir la historia del hotel con otros. Sabían que las sombras del pasado a veces pueden ser aterradoras, pero también pueden ofrecer lecciones valiosas sobre la vida y el amor. Playa del Carmen nunca volvería a ser la misma para ellos, y cada vez que miraban hacia el mar, recordaban a los espíritus que habían encontrado la paz. 3. La leyenda del Xtaventún. En un pequeño pueblo costero de Playa del Carmen, circula una leyenda aterradora sobre una mujer llamada Isadora. Se dice que, tras ser traicionada por su amante, se transformó en una criatura oscura y sedienta de venganza. Los habitantes del lugar cuentan historias de cómo, en las noches de luna llena, Isadora emerge del mar, buscando a aquellos que han quebrantado la confianza y el amor. Los pescadores y las ancianas del pueblo advierten a los turistas acerca de la leyenda, pero muchos la consideran solo un mito. Sin embargo, un turista curioso llamado Lucas llegó al pueblo decidido a descubrir la verdad detrás de la historia. Intrigado por las leyendas locales, comenzó a investigar la vida de Isadora, buscando pistas que lo llevaran a su pasado. A medida que exploraba el pueblo, Lucas escuchó relatos escalofriantes de aquellos que habían cruzado caminos con la criatura. Se decía que aquellos que la veían nunca regresaban, pero Lucas, impulsado por su curiosidad, se adentró en la selva, donde se creía que Isadora solía vagar después de su transformación. Esa noche, mientras se acomodaba en su habitación, Lucas comenzó a tener pesadillas. En sus sueños, veía a una mujer de belleza cautivadora, pero su rostro se transformaba en una máscara de furia y dolor. Los sueños se repetían, cada vez más vívidos y aterradores. Despertaba empapado, en sudor, sintiendo que algo lo acechaba en la oscuridad. Sin saberlo, la criatura estaba observando a Lucas desde las sombras. Isadora había sentido su presencia y su curiosidad, y eso la había atraído hacia él. Lucas comenzó a encontrar símbolos extraños tallados en las rocas y a escuchar susurros en la brisa, como si la misma selva intentara advertirle sobre el peligro que se avecinaba. A pesar de las advertencias, Lucas continuó su búsqueda. Un día, se encontró con un anciano que conocía la historia de Isadora. El hombre le habló sobre la traición que había sufrido y cómo, en su desesperación, había hecho un pacto oscuro que la había condenado a vivir como una criatura. Lucas sintió una mezcla de compasión y fascinación por la trágica historia. A medida que los días pasaban, Lucas se dio cuenta de que cada vez que se acercaba al mar, las pesadillas se volvían más intensas. Imágenes de Isadora aparecían en su mente, y una sensación de desesperación lo invadía. La criatura parecía estar intentando comunicarse con él, y, al mismo tiempo, lo advertía de un peligro inminente. Una noche, sintiéndose impulsado por una fuerza desconocida, Lucas se dirigió a la playa. La luna llena iluminaba el agua, y el sonido de las olas parecía llamarlo. Al llegar a la orilla, vio la figura de Isadora emerger del mar, sus ojos resplandeciendo con un brillo sobrenatural. A pesar del miedo que sentía, no pudo apartar la vista de ella. Isadora se acercó, su voz suave y seductora, resonando en la brisa. Le habló de su dolor, de la traición que había sufrido y de su deseo de venganza. Lucas se sintió atrapado, entre la compasión por su sufrimiento y el terror por lo que ella representaba. La criatura le reveló que había estado buscando a alguien que pudiera entender su dolor, alguien que pudiera acompañarla en su viaje al submundo. En ese momento, Lucas comprendió que Isadora tenía un plan para él. No solo quería venganza, sino que también deseaba arrastrarlo con ella a la oscuridad. Sintió que sus pies estaban atados al suelo, incapaz de moverse mientras ella se acercaba. La criatura extendió su mano, y Lucas se dio cuenta de que debía tomar una decisión crucial: unirse a ella o luchar por su libertad. Con el corazón latiendo con fuerza, Lucas recordó las historias que había escuchado y las advertencias que
le habían dado. En un acto de valentía, decidió rechazar la oferta de Isadora. Con todas sus fuerzas, se dio la vuelta y comenzó a correr hacia la selva, sintiendo que la criatura lo perseguía, susurros de ira resonando en su mente. A medida que corría, se dio cuenta de que la selva parecía cobrar vida, ayudándolo a escapar de la ira de Isadora. Las sombras se movían a su alrededor, y los árboles parecían abrirse para permitirle el paso. Finalmente, logró llegar a su habitación, cerrando la puerta de golpe y sintiendo que la criatura ya no podía alcanzarlo. Esa noche, Lucas se dio cuenta de que la leyenda de Isadora no era solo una historia de terror, sino una advertencia sobre los peligros de la traición y la venganza. Había enfrentado a la criatura y había sobrevivido, pero el recuerdo de su mirada y sus palabras lo perseguirían para siempre. Decidió dejar Playa del Carmen, llevando consigo la lección aprendida. Antes de irse, Lucas visitó el antiguo cementerio del pueblo, donde supo que descansaba Isadora. Dejó flores en su tumba, como un homenaje a su trágica historia. Con el tiempo, se convirtió en un narrador de las leyendas del pueblo, compartiendo su experiencia con otros y recordando que incluso en la oscuridad, hay lugar para la compasión. La historia de Isadora se convirtió en un símbolo de advertencia y reflexión para aquellos que visitaban Playa del Carmen. Y aunque muchos turistas aún se aventuraban en busca de su misterio, pocos conocían la verdad detrás de la leyenda. Lucas había aprendido que a veces, las historias más aterradoras son aquellas que nos enseñan sobre el amor y la traición, y sobre cómo enfrentar nuestros propios demonios. 4. Los susurros de la selva. Un grupo de ecoturistas, emocionados por la aventura, decidió explorar la densa selva cercana a Playa del Carmen, con la promesa de descubrir la rica biodiversidad y la belleza natural de la región. Se adentraron en el corazón de la selva, confiando en que sus guías locales los llevarían a los lugares más impresionantes. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que la selva tenía secretos oscuros que no estaban preparados para enfrentar. Mientras caminaban, comenzaron a escuchar susurros que parecían provenir de la espesura. Al principio, pensaron que eran los guías locales hablándoles, dándoles instrucciones o compartiendo historias sobre la flora y fauna que los rodeaba. Sin embargo, a medida que los susurros se intensificaban, notaron que las voces eran extrañas, ininteligibles y llenas de una tensión inquietante. A medida que avanzaban, la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, y la luz del sol apenas lograba penetrar la densa follaje. El grupo comenzó a sentir una sensación de desorientación, como si la selva estuviera viva y manipulando su camino. Cada vez que intentaban orientarse, los susurros se volvían más altos, llevándolos a direcciones equivocadas. En medio de la creciente confusión, una de las ecoturistas, llamada Ana, comenzó a sentir que la estaban observando. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que las sombras entre los árboles parecían moverse de manera extraña, como si algo estuviera escurriéndose entre los troncos. El miedo comenzó a expandirse entre el grupo, pero intentaron ignorar la sensación, creyendo que era solo la ansiedad de la situación. Conforme la noche se aproximaba, los susurros se volvían más insistentes y amenazadores. Los ecoturistas intentaron encender una fogata para mantenerse cálidos y cómodos, pero la selva parecía absorber la luz. La oscuridad los envolvió, y lo único que podían escuchar eran los susurros sibilantes que ahora parecían burlarse de su desorientación. Desesperados, comenzaron a llamar a sus guías, pero no había respuesta. La selva había tragado cualquier señal de vida. Estaban solos, y la sensación de pavor comenzó a intensificarse. Uno de los miembros del grupo, Carlos, sugirió que siguieran los susurros, creyendo que podrían ser la clave para encontrar la salida. Los otros dudaron, pero la idea de permanecer en la oscuridad los aterrorizaba aún más. Mientras seguían los susurros, comenzaron a notar que la selva estaba cambiando. Los árboles parecían más retorcidos, y las sombras más profundas. El aire se volvió pesado y frío, y un olor a tierra húmeda y descomposición los envolvió. La naturaleza que antes parecía vibrante ahora se convertía en una prisión sombría, alimentada por el miedo que los dominaba. Finalmente,
llegaron a un claro donde las voces se hicieron ensordecedoras. En el centro, una figura nebulosa emergió, su presencia emanando una aura de terror. Era una entidad que se alimentaba del miedo y la desorientación, y que había atraído al grupo hacia su trampa. El ser se alimentaba de la energía desesperada de los perdidos, y los ecoturistas se convirtieron en sus víctimas. Con la entidad acercándose, el grupo se sintió paralizado, incapaz de pensar con claridad. Los susurros ahora eran gritos, clamando por ayuda que nadie podría escuchar. Ana, en un momento de claridad, recordó una antigua leyenda que hablaba sobre el poder de la luz y la unión. Con un temblor en la voz, sugirió que todos se unieran y trataran de encender una llama juntos. Los ecoturistas, motivados por la idea de Ana, se unieron en un círculo, tomándose de las manos. Juntos, comenzaron a entonar palabras de esperanza y coraje, tratando de invocar la luz que sabían que existía dentro de ellos. La entidad dudó, y la oscuridad a su alrededor comenzó a disiparse, revelando la verdadera naturaleza de la selva. La luz que emanaba del grupo comenzó a repeler a la entidad, y los susurros, ahora, se transformaron en gritos de desesperación. La selva, que antes los aprisionaba, ahora parecía abrirse para ellos. Con un último esfuerzo, el grupo concentró toda su energía en la luz que había crecido en fuerza. Cuando la luz explotó, la entidad fue repelida, y los susurros desaparecieron. El grupo, exhausto pero aliviado, vio el sendero de regreso revelarse ante ellos. La selva, aunque aún densa, ahora parecía menos opresiva. Con gratitud y alivio, comenzaron a caminar hacia la salida, sabiendo que habían enfrentado una fuerza poderosa y habían logrado escapar. Al llegar al campamento, fueron recibidos por sus guías, que estaban preocupados por su desaparición. El grupo compartió su experiencia, y los guías escucharon atentamente, con una mezcla de preocupación y respeto en sus ojos. Sabían que la selva guardaba muchos secretos, y que el grupo había enfrentado algo que pocos tenían el valor de encarar. Los ecoturistas aprendieron que la verdadera fuerza reside en la unión y el coraje de enfrentar lo desconocido. Nunca olvidarían los susurros de la selva y la entidad que los había amenazado, y, aunque habían sobrevivido, sabían que la selva siempre tendría sus historias, esperando por aquellos que se atrevieran a explorarlas nuevamente. 5. El espejo del destino. En un bullicioso mercado de artesanías en Playa del Carmen, un turista llamado Tomás se sintió atraído por un antiguo espejo que colgaba de una de las mesas. El vendedor, un anciano de mirada penetrante, le advirtió que el espejo poseía poderes sobrenaturales. Intrigado, Tomás decidió comprarlo, pensando que sería una pieza única para su hogar. Sin embargo, no tenía idea de la oscuridad que el espejo contenía. Al llegar a su alojamiento, Tomás colocó el espejo en la pared de su habitación. Al principio, todo parecía normal, pero pronto, comenzó a notar algo extraño. El espejo no solo reflejaba su imagen, sino que parecía captar sus pensamientos y emociones más profundas. A medida que se miraba en él, podía ver destellos de sus miedos más ocultos, la soledad, el fracaso y la pérdida. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Tomás sintió una presencia en la habitación. Mirando hacia el espejo, vio una sombra que se movía detrás de su reflejo. Asustado, se acercó al espejo, pero al tocarlo, sintió un frío helado que lo recorrió. En ese momento, comprendió que el espejo no solo reflejaba su imagen, sino que también tenía el poder de manifestar sus peores temores. A medida que los días pasaban, los eventos de su vida comenzaron a desmoronarse. Perdió su trabajo, y las relaciones con sus amigos se volvieron tensas. Todo parecía ir de mal en peor, y Tomás no podía evitar pensar que el espejo estaba relacionado con su infortunio. Cada vez que se miraba en él, la sombra se hacía más prominente, y los susurros de sus miedos se intensificaban. Desesperado por entender lo que estaba sucediendo, Tomás comenzó a investigar la historia del espejo. Se enteró de que había sido creado por un antiguo artesano que había sido maldecido por haber traicionado a su amada. La maldición decía que el espejo capturaría los miedos de quien se mirara en él, amplificándolos hasta que se convirtieran en realidad. Con el corazón acelerado,
Tomás comprendió que debía encontrar una manera de romper la maldición antes de que su vida se desmoronara por completo. Decidido, buscó a personas en el pueblo que conocieran las leyendas locales. Habló con ancianos y chamanes, quienes le contaron que la única manera de romper la maldición era enfrentar sus miedos y liberarse de su poder. Con esta nueva información, Tomás se propuso enfrentar cada uno de sus miedos. Comenzó a visitar a sus amigos de nuevo, intentando reparar sus relaciones. A pesar de la ansiedad que sentía, se esforzó por reconstruir su vida, paso a paso. Con cada enfrentamiento, sintió que la sombra en el espejo se debilitaba, pero todavía no era suficiente. Una noche, decidido a confrontar el espejo de una vez por todas, Tomás se miró en él y habló en voz alta. Le dijo a la sombra que ya no le tenía miedo y que estaba listo para dejar atrás su pasado. A medida que pronunciaba estas palabras, una luz brillante comenzó a emanar del espejo, iluminando la habitación. De repente, la sombra se volvió más oscura y comenzó a distorsionarse. Tomás sintió una energía poderosa envolviéndolo, como si estuviera enfrentando sus peores pesadillas. Pero en lugar de rendirse, se mantuvo firme y continuó afirmando su voluntad de liberarse de la maldición. En un momento culminante, la luz del espejo estalló, y la sombra se desvaneció en un grito aterrador. Tomás sintió un alivio abrumador, como si una pesada carga se hubiera levantado de sus hombros. Al mirar de nuevo en el espejo, vio su reflejo claro y brillante, sin rastros de la sombra que antes lo atormentaba. A la mañana siguiente, Tomás despertó sintiéndose renovado. Su vida comenzó a cambiar para mejor. Recibió una llamada de un antiguo jefe que le ofreció un nuevo trabajo, y sus amistades se restablecieron. La maldición había sido rota, y el espejo, una vez maldito, se convirtió en un símbolo de su fuerza y resiliencia. Decidido a dejar atrás el pasado, Tomás decidió donar el espejo a un museo local, asegurándose de que su historia fuera contada. Quería que otros supieran que, aunque los miedos pueden ser aterradores, enfrentarlos es la única manera de liberarse de su poder. El espejo, ahora en exhibición, se convirtió en un recordatorio de que cada persona tiene la capacidad de superar sus propios demonios. Tomás continuó su vida en Playa del Carmen, viviendo cada día con gratitud y valentía. Aprendió que, aunque el miedo puede ser debilitante, también puede ser una oportunidad para crecer. Y así, su historia se convirtió en una leyenda que inspiraría a otros a enfrentar sus propios miedos y encontrar la luz en medio de la oscuridad. 6. La Noche de los Muertos. Durante la vibrante celebración del Día de los Muertos en Playa del Carmen, un grupo de amigos decidió sumergirse en las festividades. La ciudad estaba adornada con coloridas ofrendas, calaveras de azúcar y flores de cempasúchil, creando un ambiente festivo y místico. Emocionados por la oportunidad de honrar a los muertos y experimentar la cultura local, los amigos se dirigieron a un altar comunitario para hacer su propia ofrenda. Sin embargo, sin saberlo, su entusiasmo los llevó a realizar un ritual inapropiado. Mientras colocaban fotografías y recuerdos en el altar, pronunciaron palabras que no entendían del todo. Uno de ellos, Carlos, bromeó sobre invocar a los espíritus, mientras que las risas resonaban entre el grupo. Lo que parecía ser una celebración alegre pronto se transformaría en una experiencia aterradora. Esa noche, después de disfrutar de la música y el baile, los amigos regresaron a su alojamiento. Sin embargo, a medida que avanzaban por las calles, comenzaron a sentir una extraña sensación de ser observados. Las luces parpadeaban y el viento soplaba con una intensidad inquietante. Al llegar a su casa, comenzaron a notar que algo estaba mal. Las sombras parecían alargarse, y un frío helado se apoderó del ambiente. A la mañana siguiente, cada uno de ellos despertó con una sensación de inquietud. Sin embargo, lo que parecía ser un simple malestar pronto se convirtió en una pesadilla. Cada uno comenzó a experimentar visiones perturbadoras y pesadillas que reflejaban sus propios miedos y arrepentimientos. Ana, una de las amigas, soñó que estaba siendo perseguida por una figura oscura que representaba su miedo a fracasar en la vida. Mientras tanto, Daniel, otro miembro del grupo,
se sintió atrapado en un ciclo de culpa por decisiones pasadas. En sus sueños, veía rostros familiares que lo juzgaban, haciéndolo sentir que nunca podría escapar de sus errores. A medida que los días pasaban, las figuras sombrías comenzaron a aparecer en sus vidas, acechándolos en cada rincón, como si se alimentaran de su miedo y angustia. Desesperados, los amigos se reunieron para discutir lo que estaba sucediendo. Todos compartieron sus experiencias y se dieron cuenta de que estaban siendo perseguidos por las sombras que habían invocado sin querer. Comprendieron que debían enfrentar sus propios demonios y encontrar una manera de romper la maldición que habían traído consigo. Decididos a poner fin a la pesadilla, el grupo volvió al altar donde habían hecho la ofrenda. Allí, se encontraron con un anciano que había estado observando su sufrimiento desde la distancia. Él les explicó que habían invocado a los espíritus de aquellos que no habían encontrado paz y que ahora estaban atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. El anciano les advirtió que, para romper la maldición, debían enfrentar sus miedos más profundos y hacer las paces con sus pasados. Cada uno de ellos debía realizar un ritual personal que simbolizara su aceptación y liberación. Aunque tenían miedo, sabían que era su única esperanza. Esa noche, los amigos se separaron para realizar sus rituales individuales. Ana se dirigió a la playa, donde solía pasar tiempo con su abuela fallecida. Allí, se enfrentó a su miedo, al fracaso, recordando los momentos felices y las enseñanzas de su abuela. Con lágrimas en los ojos, dejó flores en la arena y prometió honrar su memoria, aceptando que los errores son parte de la vida. Por otro lado, Daniel se encontró en el bosque, donde había tomado decisiones que lo habían llevado a perder amigos. Allí, enfrentó sus arrepentimientos, visualizando a sus amigos perdonándolo y recordando los buenos momentos que habían compartido. Al aceptar su pasado, sintió una carga levantarse de sus hombros. Mientras tanto, los otros amigos también realizaban sus propios rituales de liberación. Cada uno enfrentaba sus sombras, recordando que el Día de los Muertos no solo era una celebración de la vida, sino también un momento para sanar y recordar. A medida que se enfrentaban a sus demonios, las figuras sombrías comenzaron a desvanecerse, liberándolos de su poder. Cuando el grupo se reunió nuevamente, sintieron una nueva energía en el aire. Las sombras que los habían perseguido ahora estaban ausentes, y la atmósfera era más ligera. Comprendieron que habían logrado romper la maldición al enfrentar sus miedos y hacer las paces con sus pasados. Con gratitud y renovada conexión, los amigos decidieron regresar al altar para agradecer a los espíritus que los habían guiado en su camino. Allí, dejaron ofrendas de agradecimiento y pidieron perdón por su falta de respeto. En ese momento, sintieron una oleada de amor y aceptación, como si los espíritus finalmente los hubieran perdonado. Al regresar a casa, el grupo se sintió más unido que nunca. Habían aprendido la importancia de enfrentar sus miedos y de honrar a aquellos que habían partido. A partir de ese día, el Día de los Muertos se convirtió en una celebración significativa para ellos, recordándoles que, aunque la vida está llena de desafíos, siempre hay espacio para la esperanza y la redención. Con el tiempo, el grupo siguió celebrando el Día de los Muertos, compartiendo sus historias y honrando a los que habían perdido. La experiencia en Playa del Carmen se convirtió en un símbolo de su crecimiento y fortaleza, y cada año, al encender las velas y ofrecer flores, recordaban que la vida y la muerte están entrelazadas en un ciclo eterno de amor y memoria. 7. La última zambullida. Un experimentado buceador llamado Marco llegó a Playa del Carmen en busca de nuevas aventuras. Había escuchado rumores sobre una caverna submarina que se decía albergaba antiguos secretos y artefactos de culturas perdidas. A pesar de las advertencias de los lugareños sobre la presencia de una entidad que protegía el lugar, su curiosidad y deseo de explorar lo llevaron a ignorar las advertencias. Un día, equipado con su traje de buceo y tanque de oxígeno, Marco se sumergió en las aguas cristalinas. Al principio, todo parecía normal, y la belleza del mundo submarino lo dejaba sin aliento. Sin embargo, a medida que se adentraba en la caverna, comenzó a sentir una extraña presión en el ambiente, como si algo lo estuviera observando. Dentro de la caverna,
Marco encontró artefactos antiguos, estatuillas, ofrendas y pinturas rupestres que narraban historias de rituales pasados. Fascinado, comenzó a examinar cada objeto, sintiendo una conexión profunda con la historia que lo rodeaba, pero a medida que exploraba, las visiones comenzaron a invadir su mente. Veía sombras danzando y escuchaba ecos de voces que susurraban, en un idioma desconocido. Aterrorizado, Marco intentó concentrarse en su entorno, pero las visiones se volvieron más intensas. Imágenes de rituales antiguos y sacrificios lo asaltaban, y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de él. Fue entonces que escuchó un susurro claro: no puedes salir sin completar el ritual. La voz resonó en su mente, y Marco comprendió que la entidad que protegía la caverna no lo dejaría escapar. Desesperado, Marco nadó hacia la salida de la caverna, pero se encontró con una corriente que lo empujaba de regreso. La entrada estaba bloqueada, y la presión del agua parecía aumentar. Se dio cuenta de que la entidad estaba manipulando el entorno, y su corazón latía con fuerza mientras luchaba por encontrar una salida. En su mente, las visiones se volvieron más vívidas, mostrando el sacrificio que debía realizar para apaciguar a la entidad. Enfrentándose a sus miedos, Marco comprendió que debía confrontar la oscuridad que lo rodeaba. Con el corazón en la garganta, aceptó que tenía que completar el ritual para sobrevivir. La única manera de hacerlo era a través de una ofrenda. Recordando los artefactos que había encontrado, decidió que tenía que utilizar uno de ellos. Encontró un pequeño ídolo de piedra que parecía resonar con una energía antigua. Con él en mano, Marco se sumergió en el agua, sintiendo que la presión lo rodeaba cada vez más. A medida que se preparaba para realizar el ritual, comenzó a experimentar un conflicto interno. Las visiones de su vida pasada y sus decisiones lo atormentaban. La entidad parecía alimentarse de su angustia, y cada segundo se sentía más atrapado en un ciclo de miedo. Sin embargo, la determinación de sobrevivir lo impulsó a seguir adelante. Con el ídolo en la mano y la voz de la entidad resonando en su mente, Marco comenzó a realizar el ritual. Pronunció palabras que no comprendía del todo, siguiendo la guía de las visiones que lo asaltaban. El agua a su alrededor comenzó a agitarse, y una luz tenue emanó del ídolo, iluminando la caverna oscura. A medida que completaba el ritual, la presión del agua comenzó a disminuir. Las sombras que lo rodeaban parecían retroceder, y la entidad se manifestaba ante él en una forma aterradora. Sin embargo, Marco se mantuvo firme, sintiendo que había recuperado parte de su control. El ídolo vibraba con una energía poderosa, y la luz se intensificaba a medida que pronunciaba las palabras finales del ritual. Finalmente, con un grito que resonó en la caverna, Marco completó el sacrificio. La entidad se detuvo, y un silencio profundo llenó el espacio. Las visiones cesaron, y la presión que lo había mantenido prisionero desapareció. Marco sintió que la caverna lo liberaba, y la entrada se abrió ante él, permitiéndole escapar. Nadando con todas sus fuerzas, Marco emergió de las aguas de la caverna, sintiendo el aire fresco en sus pulmones. Agradecido por haber sobrevivido, se dio cuenta de que había enfrentado no solo una entidad oscura, sino también sus propios demonios internos. La experiencia lo había transformado, y sabía que nunca podría olvidar lo que había vivido. Al regresar a la superficie, el sol brillaba intensamente. Marco se sintió renovado, pero también consciente de que había despertado fuerzas antiguas que debían ser respetadas. Decidió que nunca volvería a ignorar las advertencias sobre lo desconocido y que siempre honraría la memoria de aquellos que habían vivido antes de él. Con el tiempo, se convirtió en un defensor de la conservación del medio ambiente y la cultura local, compartiendo su experiencia con otros para que aprendieran a respetar los lugares sagrados. La caverna submarina, aunque aterradora, se convirtió en un símbolo de su valentía y su crecimiento personal. Años más tarde, Marco regresó a Playa del Carmen, no como un buceador aventurero, sino como un guardián de la historia. Comprendió que en cada rincón del mundo hay secretos esperando ser descubiertos, pero también hay entidades que protegen esos secretos, y, mientras miraba hacia el horizonte,
sabía que siempre llevaría consigo la lección de la caverna y la importancia de enfrentar tanto las sombras externas como las internas. 8. La Casa de los Espíritus. Una familia compuesta por Laura, su esposo Miguel y sus dos hijos, Sofía y Diego, decidió mudarse a una antigua casa en Playa del Carmen. La casa, con sus paredes de piedra y su arquitectura colonial, tenía un encanto especial que atrajo a la familia. Sin embargo, pronto se darían cuenta de que la belleza de la casa ocultaba oscuros secretos y tragedias pasadas. Desde el primer día, comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Al principio, pensaron que eran solo ruidos normales de una casa antigua, pero pronto los sonidos se convirtieron en susurros inquietantes. Laura escuchaba risas lejanas en la noche, mientras que Miguel notó que los objetos en la casa parecían moverse de lugar sin explicación. La familia trató de ignorar los incidentes, pero la atmósfera en la casa se volvía cada vez más tensa. Una noche, Sofía se despertó al escuchar un susurro suave que la llamaba por su nombre. Al abrir los ojos, vio una figura difusa en la esquina de su habitación. Aunque la figura parecía amigable, su corazón se llenó de miedo. Corrió hacia el cuarto de sus padres y les contó lo que había visto. Miguel y Laura intentaron tranquilizarla, pensando que su hija había tenido una pesadilla. Sin embargo, las apariciones continuaron. Diego, que era más sensible a las energías del hogar, comenzó a hablar con amigos imaginarios. Laura, preocupada, decidió investigar la historia de la casa. Descubrió que, muchos años atrás, había ocurrido una tragedia. Una familia había vivido allí y había sido víctima de una traición que resultó en la pérdida de vidas. Las almas de aquellos que habían sufrido seguían atrapadas en la casa, incapaces de encontrar la paz. A medida que la familia se adentraba más en la historia de la casa, comenzaron a encontrar objetos antiguos que pertenecían a los antiguos residentes, cartas, fotografías y recuerdos desgastados. Cada descubrimiento parecía intensificar los fenómenos. Una noche, mientras revisaban un viejo álbum de fotos, Sofía se detuvo en una imagen que mostraba a una niña muy parecida a ella. La niña en la foto tenía una expresión triste, y Sofía sintió una conexión instantánea. Con cada día que pasaba, los fenómenos se volvían más intensos. Laura escuchaba pasos en el pasillo, y Miguel encontraba las puertas cerradas cuando estaba seguro de haberlas dejado abiertas. La tensión en la familia aumentaba, y comenzaron a discutir más a menudo. Era como si la casa estuviera alimentándose de sus miedos y frustraciones. Un día, Laura decidió que era hora de enfrentar los secretos que la casa guardaba. Organizó una reunión familiar para hablar sobre lo que habían estado experimentando. Durante la conversación, Diego comenzó a dibujar en silencio. Cuando la familia se acercó a ver lo que había creado, se dieron cuenta de que había dibujado la casa con figuras de sombras en sus ventanas. Esto llevó a Laura a la conclusión de que debían hacer un ritual para liberar a las almas atrapadas en la casa. Juntos, la familia preparó un altar en el salón, colocando flores, velas y objetos que representaban a las almas que habían sufrido. Mientras se preparaban para el ritual, comenzaron a sentir una energía en el aire, como si la casa estuviera respondiendo a su intención. La noche del ritual, la familia se reunió en el salón y comenzó a invocar a las almas que habían estado sufriendo. Laura habló en voz alta, expresando su dolor y su deseo de que las almas encuentren la paz. A medida que lo hacía, las luces comenzaron a parpadear y un viento frío recorrió la habitación. De repente, las sombras que habían estado atormentando a la familia comenzaron a manifestarse. Las figuras familiares aparecieron, algunas con expresiones de tristeza, otras de ira. La familia se sintió aterrorizada, pero también comprendieron que estas almas solo querían ser escuchadas y reconocidas. Con valentía, Sofía se acercó a la figura de la niña del dibujo. «No tienes que quedarte aquí», le dijo con suavidad. «Estamos aquí para ayudarte». Las otras almas comenzaron a acercarse, y la atmósfera se volvió más intensa. Laura y Miguel unieron sus manos, y juntos, comenzaron a repetir palabras de perdón y liberación. A medida que su voz resonaba en la habitación, las sombras comenzaron a desvanecerse.
Las almas, una por una, se transformaron en luces brillantes, agradeciendo a la familia antes de desaparecer. Con cada alma que partía, la casa parecía liberarse de su peso. Finalmente, un silencio profundo llenó el aire, y la familia sintió que la carga que habían llevado se desvanecía. Después del ritual, la casa se sintió diferente, la atmósfera se había aligerado, y los ruidos extraños cesaron. Laura, Miguel, Sofía y Diego se miraron, sintiendo una profunda conexión y un renovado sentido de paz. Habían enfrentado sus miedos y secretos, y ahora podían comenzar una nueva vida en su hogar. Con el tiempo, la familia se adaptó a la vida en la casa, convirtiéndola en un lugar lleno de amor y risas. Aprendieron a honrar la historia del lugar, colocando flores en el altar que habían creado. Aunque nunca olvidarían lo que habían vivido, también sabían que habían liberado a las almas atrapadas, permitiéndoles finalmente encontrar la paz. La experiencia fortaleció los lazos familiares, y les enseñó que enfrentar el pasado es una parte importante de la vida. La casa antigua en Playa del Carmen se convirtió en un símbolo de su fuerza y valentía, recordándoles que, aunque el pasado puede ser doloroso, siempre hay una oportunidad para la redención y la sanación.